Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un tema más del curso de Excel de cero a avanzado. Este es el tema número 10 y veremos introducción a funciones. Este tema se va a dividir en 4 subtemas. El primero es composición de las funciones. El subtema número 2 es tipo de funciones. Subtema número 3, opciones para insertar funciones. Y el subtema número 4, funciones anidadas. Muy bien, antes de entrar en materia, ¿qué son las funciones? Las funciones son fórmulas predeterminadas que ya tiene la herramienta de Excel. Es decir, tenemos algunas opciones para realizar diversas acciones con funciones o fórmulas que Excel ya tiene ya cargadas dentro de su sistema. Bien, para hablar de la composición de las funciones, vamos a abrir un nuevo libro. Muy bien, la composición de las funciones. La composición de las funciones, a pesar de que tenemos una lista bastante amplia de funciones en la herramienta, regularmente siguen un mismo patrón. ¿A qué me refiero? Es decir, siempre vamos a iniciar con un signo igual, como lo podemos ver en la celda A1, o también se puede iniciar con un signo más. Yo les recomiendo por buenas prácticas que se inicie con el signo igual. Sin embargo, si lo hacen con el signo más, no pasa absolutamente nada. Es el primer símbolo que vamos a tener que poner para llamar a una función en Excel. Posteriormente vamos a escribir aquella función que queremos utilizar. Un poco más adelante vamos a ver que existen varios tipos de funciones, pero vamos a utilizar en este ejemplo el de la suma. Si nosotros nos venimos a este apartado que está a un lado de la barra de fórmulas, es una F con una X. Esto significa insertar función. Si damos clic aquí, automáticamente nos va a abrir esta ventanita y vamos a poder ver las diferentes funciones que existen en Excel. Aquí lo podemos segmentar por algunos filtros. Aquí yo tengo las usadas recientemente, pero podemos ver todas las funciones que tiene Excel. Incluso podemos seleccionar todo y veremos todas en orden alfabético. Muy bien. Como lo mencionaba, para este ejercicio vamos a ver la función de suma para poder más o menos ir entendiendo cómo es que se hace una función en Excel. Como les comentaba, primero se va a colocar el signo igual o el signo más. Posteriormente vamos a escribir la función que queremos utilizar, es decir, escribiríamos suma. Y después aquí abajo, o incluso si lo escribimos, nos va a ir apareciendo qué es lo que qué datos debemos de irle dando a Excel para que nos haga esta función. Me explico un poco más. Supongamos que aquí tenemos algunos números y debemos realizar una suma de estos números. ¿De acuerdo? Entonces, lo que podríamos hacer en esta situación es colocar igual, poner, escribir la función que queremos llamar. Tenemos que tener también cuidado en qué idioma se encuentra la herramienta de Excel. En este caso yo tengo la herramienta en español, por lo tanto la función es suma. Pero en caso de que estuviera en inglés sería sum. Esto, bueno, les colocaré una plantilla en donde vamos a poder ver las funciones en español y su función en inglés para que se les haga un poco más fácil. No de todas, pero por lo menos de las más recurrentes. En caso de que ustedes desearan utilizar una función que no esté en la lista y tuvieran el Excel en inglés, bueno, pues bastaría con ir a Google y realizar una búsqueda de cuál es la equivalencia de dicha función en inglés, ¿de acuerdo? Pero al final la estructura siempre va a ser la misma. En este caso vamos a poner suma. Otro tip que les puedo dar es que cuando nosotros comenzamos a escribir después de un signo igual cualquier letra, se nos despliega una lista predeterminada de esa letra de funciones. Entonces nosotros con las teclas hacia abajo o hacia arriba nos podemos ir desplazando por esa lista de funciones y cuando encontremos la función que necesitamos utilizar, basta con darle la tecla de tabulador para que se coloque automáticamente. Por ejemplo, si quisiéramos la función de redondear,
yo escribo la letra R, se me despliega automáticamente la lista, le voy bajando para encontrar la de redondear y doy clic en tabulador. Con eso automáticamente se me escribe ya la función. Esto nos funciona a veces cuando no estamos seguros de cómo se escribe la función, porque hay veces que puede haber una variación de letras y debido a eso pues no nos va a funcionar, ¿de acuerdo? Entonces les recomiendo que realicen este tip en medida de lo posible pues para que la función esté bien escrita, ¿de acuerdo? Entonces en este caso voy a escribir suma, ¿de acuerdo? Después de bueno, siguiendo la estructura, como habíamos dicho, primero es el igual, después escribimos la función a utilizar y después siempre va a llevar un paréntesis abierto, que es en donde vamos a agregar la información que nos va a ir solicitando Excel para que realice esta función. ¿De acuerdo? En este caso, como podemos ver aquí abajo, Excel nos va diciendo, debes de escribir primero suma, después un paréntesis y después me debes de dar el número 1 que quieres que te sume. Ok, entonces yo aquí seleccionaría este y luego me dice que necesito una coma. Aquí deben de tener otra vez cuidado. Hay algunos Excel, algunas herramientas de Excel, perdón, que están, por ejemplo, en español de España, en español de algún otro país y debido a eso, esta separación puede variar. Algunas veces lo vamos a ver con comas o algunas veces los podemos ver con punto y coma o con dos puntos. Entonces hay que tener cuidado. Aquí Excel nos irá diciendo qué es lo que debemos de colocar. Si aquí ustedes vieran un punto y coma, entonces deberán de colocar punto y coma para todas sus funciones. ¿De acuerdo? Entonces me dice que debo de poner coma, el número 2 que necesito que me sume. Entonces sería este. Otra vez nos dice que coma, el número 3 coma, el número 4. ¿De acuerdo? Acá, pues así sucesivamente se va a ir. Por eso tiene los tres puntitos para que puede ser, pues, muchas cantidades a sumar. Y dice que al final lo que debo de colocar es un paréntesis cerrado. Entonces coloco mi paréntesis cerrado y puedo dar Enter. Y aquí automáticamente ya se me hace la suma de estos números. Como podemos ver acá en nuestro resumen, dice que tenemos 194.505 y aquí nuestra suma 194.505. ¿De acuerdo? Vamos con otra fórmula. Vamos a utilizar mínimo. Para mínimo, la función es min. Entonces coloco mi signo de igual, escribo min, que es la función de mínimo. Estas funciones, pues obviamente, conforme pase el tiempo y ustedes utilicen la herramienta, pues se van a ir familiarizando cada vez más. Y pues obviamente las que vayan utilizando más recurrentemente. Pero en caso de que no encontraran alguna o desearan ver la lista, pues nos podemos venir otra vez acá y pues buscar cualquier función que decimos utilizar. Aquí abajo Excel nos da una breve descripción de qué es lo que hace. A veces no nos dice tanto, pero pues digo, puede funcionar tal vez a la hora de estar buscando alguna opción para algún reporte, ¿de acuerdo? Entonces, colocamos igual, min de mínimo, igual aquí nos dice, devuelve el valor mínimo de una lista de valores, omita los valores lógicos y el texto. Es decir, no va a tomar aquellos valores que sean verdaderos o falsos o que tengan algún texto. Siempre se va a guiar sobre números y nos va a dar el valor mínimo de esa lista que le demos. Bien, ya sabemos que para todas las funciones debemos abrir un paréntesis. En este caso no se me colocó automáticamente porque no le di tabulador. Si yo le doy tabulador, se me pone automáticamente el paréntesis abierto. Pero si yo le escribo sin dar tabulador, pues no se me abre, entonces yo tendría que colocarlo. Aquí nos dice nuevamente, necesito tu primer número a evaluar para ver cuál es el mínimo de la lista que me vas a dar. Ojo, regularmente cuando tenemos una estructura que siempre va a ser el mismo tipo de valor que vamos a introducir, es decir,
Aquí pues me está pidiendo número, 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 número y siempre me va a pedir un número. No va a cambiar nunca por algún valor lógico o por alguna condición. Entonces, cuando tenemos este tipo de estructuras en Excel, también podemos seleccionar toda la parte que decimos evaluar sin necesidad de ir poniendo coma por coma. Es decir, la suma la hicimos seleccionando este, coma, este, coma, este, coma, este. Esa es una opción. Sin embargo, como pueden ver, es lo que les comentaba. Nos va pidiendo número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, pero al final siempre son números. Entonces, la otra opción que tenemos cuando una estructura de alguna fórmula sea así, es seleccionarlos todos de una vez. Es decir, yo voy a tomar la lista que deseo evaluar, que es de la D1 a la D4, y ya aquí yo ya puedo dar Enter. Bueno, eh, cuando estamos así hasta este punto, podemos dar Enter y Excel automáticamente nos coloca el paréntesis de cerrado. Pero por buena práctica les recomiendo que siempre lo pongan de cualquier manera. Entonces, colocamos nuestro paréntesis para cerrar nuestra función y damos Enter. Bien, en este caso, como podemos ver, nos dice que el valor mínimo de esta lista de campos es el número 75. Si yo aquí cambiara este número por un 1, pues me va a traer el 1. Si yo cambiara por un 0, pues me va a traer el 0. ¿De acuerdo? Pero lo hicimos ahora en una lista de conjuntos de datos y no dividido por comas. Aquí también para esto, bueno, pues podemos recordar, lo vamos a ver un poco más adelante, pero podemos recordar nuestras referencias absolutas y relativas. Es decir, si yo quisiera ir agregando números o si quisiera yo mover esta fórmula a cualquier otro lado sin que se moviera la lista de donde se está tomando mi información, bueno, pues recordamos que podemos colocar nuestros signos de pesos para que nuestra referencia sea absoluta. Es decir, si yo, independientemente a dónde muevo mi fórmula, siempre me va a considerar esta lista de datos que le acabo de seleccionar. En cambio, si yo dejara mi referencia relativa, es decir, sin signo de pesos, pues yo, dependiendo a dónde mueva esta referencia, perdón, esta fórmula, pues mis referencias van a ir cambiando. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos una referencia relativa. ¿De acuerdo? Esto lo vimos en temas anteriores. Si gustan pueden regresar a consultarlo nuevamente en los videos. Muy bien. De acuerdo, entonces esta es la estructura que regularmente utiliza Excel. Hay algunas otras fórmulas o funciones que no necesariamente solamente piden datos del mismo tipo. Por ejemplo, tenemos funciones condicionales en donde ahí sí van siendo, ahí no podemos, bueno, sí podemos seleccionar como una lista de datos. Sin embargo, nos van pidiendo además más opciones. O por ejemplo, las opciones de búsqueda son iguales. Vamos a ver una función que es bastante utilizada en Excel, que es buscar V. Esto lo vamos a platicar más adelante a detalle, pero solamente para que vean la estructura. Aquí coloqué el signo de igual para empezar a escribir mi función. Coloqué mi función que se llama buscar v. Abrí el signo de el paréntesis abierto para comenzar a escribir mis valores. Y aquí Excel me va diciendo qué es lo que necesita que yo le vaya dando para que funcione esta fórmula. Me dice, dame dame el valor buscado, es decir, el valor que deseas encontrar. Ok, yo le puedo decir, ok, encuéntrame el 75. Puedo hacer una referencia a una celda o bien puedo colocar directamente el número 75. En caso de que sea número, siempre va a ir solamente el número. En caso de que sea un texto, siempre va a ir entre comillas para que el Excel sepa que es un texto. Supongamos que quisiéramos buscar hola. De acuerdo, entonces yo le estoy diciendo búscame hola y luego me dice necesito una coma. Ok, te doy una coma y me dice dame la matriz tabla. ¿Qué es la matriz tabla? La matriz tabla es en dónde vamos a buscar este valor. Bueno, como les comentaba, esto lo vamos a ver más adelante, pero por ahora vamos a hacerlo muy sencillo. No voy a entrar mucho en detalle.
pero yo le voy a decir que lo busque en esta matriz. ¿De acuerdo? Y luego me dice, dame otra vez una coma y me dice, dame el indicador de columnas. Es decir, si yo encuentro este valor que me estás dando en esta matriz que me estás poniendo, ¿qué dato quieres que te traiga? Es decir, el indicador de columnas significa que si yo le pongo 1, me va a traer, o sea, si en esta lista de datos me encuentra el hola, y si yo le coloco aquí que me traiga la información de la columna 1, pues me va a volver a traer hola. Es decir, lo busca aquí, encuentra hola, y yo le pongo 1 y me va a traer hola. Pero si yo aquí tuviera el hola y acá tuviera otro dato, y le pongo aquí que necesito el indicador 2, entonces aquí me va a venir a buscar y me va a encontrar, aquí dice hola, pero me dice que necesita la información de la columna 2, entonces me va a traer el dato que esté acá. ¿De acuerdo? Entonces para el ejercicio vamos a ponerle 2. Y luego me dice que necesita otra vez una coma. Y me dice, ahora dame el rango. Es decir, en este caso es la proximidad de coincidencia. Si yo le pongo verdadero, me va a traer una coincidencia aproximada. Es decir, puede variar el que encuentre a lo mejor hola sin H, o puede haber bastantes variaciones en esto, y me va a traer algún valor que no quiero. Regularmente, o yo por lo menos esta función siempre la utilizo con coincidencia exacta. Es decir, si no me encuentras así tal cual yo le estoy colocando, no me traigas nada. O dime que no se encuentra, ¿no? Bueno, algún error. ¿De acuerdo? Aquí nos pide que coloquemos verdadero o falso. Para Excel, cuando te pidan verdaderos o falsos, los podemos cambiar también por el número 1 y 0. Verdadero va a ser 1 y falso va a ser 0. Aquí es válido colocarlo como ustedes gusten. Pueden poner falso. Yo me he acostumbrado a colocar 0 y voy a cerrar mi paréntesis. Voy a dar enter. En este caso me está dando un error porque pues no tengo absolutamente nada aquí. Pero vamos a colocar acá algunos datos. Vamos a poner adiós, buenas tardes, eh, bye, y aquí ponemos hola. Muy bien. Aquí, como ya me encontró el hola dentro de la matriz que yo le coloqué, ya me está trayendo un dato. En este caso es 0. ¿Por qué? Pues porque aquí no tengo nada. Entonces me dice, ok, ya encontré el dato en la matriz que me estás dando y te voy a traer el segundo valor, pero como el valor está en blanco, pues te voy a dar 0. ¿De acuerdo? Pero si yo aquí colocara, no sé, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, ya me va a dar ahora el número 4. ¿Por qué? Porque recordemos que le estoy diciendo que necesito el segundo valor. ¿De acuerdo? Entonces me dice, ok, ya encontré hola, pero quieres el valor de la segunda columna, el valor que está al lado del valor que busqué, pues es el 4. Entonces por eso es que me está trayendo este. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma es como se estructuran las funciones en Excel. Siempre vamos a tener la misma estructura. Siempre se va a iniciar con el signo igual. Después va a seguir escrita la función que queremos utilizar. Después, entre paréntesis, vamos a tener los datos o los parámetros con los que funciona esa función o esa fórmula. Y pues lo que va a variar será lo de aquí adentro, ¿no? Dependiendo pues la función que estemos utilizando. Pero recuerden, siempre vamos a llevar esta estructura. Igual, función a utilizar, paréntesis abierto y cerrado, y entre los paréntesis los parámetros de cómo funciona la fórmula de Excel. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta, porque de esta manera se les va a hacer más fácil utilizar funciones que no han utilizado o buscar qué hacen algunas otras funciones, etcétera, porque ya van a entender cómo es que se deben, que lleva la estructura y cómo es que deben de ir llenando los parámetros. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bien, para el subtema número 2 veremos tipos de funciones. ¿De acuerdo? Vamos a regresarnos al mismo archivito que teníamos. Y bueno, para este caso vamos a dar en el botón de insertar función.
Y aquí en los filtros que les comentaba hace un momento, pues aquí podemos ver todas las funciones que existen. Aquí están segmentadas ya por algunas jerarquías. Aquí, como les comentaba, pues veremos las usadas recientemente, que es las últimas que has utilizado. Tenemos la opción para ver todas las funciones. En esta opción se categorizan por alfabéticamente. Y aquí, a partir de aquí, ya empiezan a segmentarse, ya es un poco más específicamente. Podemos ver las financieras, que son para, esto lo utilizan más regularmente cuando se ven libros contables o cuando se realizan cálculos con dinero, cuando se hacen libros de corridas, etcétera. Entonces, aquí estos los podemos encontrar o más bien segmentar por las funciones financieras. Tenemos las funciones de fecha y hora. Estos pues también son utilizados muy recurrentemente independientemente de qué giro laboren, porque pues a veces para hacer cálculos de fechas los vamos a utilizar, hacer transformaciones de fechas y de horas también aquí es muy relevante. Tenemos las matemáticas y trigonométricas. Aquí es más para realizar algunos cálculos matemáticos. Esto yo lo utilicé bastante para la carrera, en donde pues nos pedían realizar algunos libros con, pues vaya, con varias operaciones de raíces cuadradas, de tangentes, etcétera. ¿De acuerdo? Podemos ver las estadísticas. Esta es más como para llevar un análisis de información. Aquí podemos encontrar estimaciones, podemos encontrar máximo, el mínimo, podemos encontrar medios, etcétera. ¿De acuerdo? Tenemos búsquedas y referencias. Pues en estas son para poder hacer búsquedas en matrices como la que ahorita acabamos de utilizar, y si hay alguna, si se encuentra ese valor, pues que nos arroje el resultado de esa función, ¿no? Dentro de esto hay funciones que se pueden enlazar para poder hacer búsquedas más efectivas. Pero bueno, en este curso nos enfocaremos en las que ya vienen predeterminadas, pero pues vale la pena que lo sepan por si ustedes quisieran intentarlo o si ya ven en algún libro que hay funciones de búsqueda, pero en donde se utilizan dos de estas, pues también se pueden obtener de esa manera, ¿no? Aquí podemos encontrar bases de datos. Estas funciones nos sirven mucho cuando tenemos cantidades bastante grandes de datos o bien que tenemos alguna relación con alguna base de datos. Podemos realizar cálculos, pues en teoría bastante sencillos, pero sí son de mucha utilidad cuando tenemos volúmenes grandes de información. ¿De acuerdo? Tenemos la categoría de texto. De igual manera, esta combinada con algunas otras funciones, pues son bastante versátiles, o bien también nos sirven bastante cuando tenemos textos que necesitamos separar o que necesitamos extraer alguna información de alguna cadena de texto. Tenemos las lógicas, estas regularmente combinadas con algunas otras, pues son bastante versátiles. La verdad es que pocas veces las he utilizado solas, pero como les comento, ya se les llama anidadas, es decir, estas en conjunto con otras funciones, por ejemplo, de texto o de búsqueda, pues pueden ser bastante relevantes. Tenemos de información. Aquí pues es más bien como la información que tenemos en las distintas celdas y pues nos dará regularmente un valor de resultado lógico. Tenemos de ingeniería, pues estas ya son un poco más dedicadas a un segmento en especial. Honestamente, la verdad es que he utilizado muy pocas. En esta ocasión no las vamos a ver. Y pues tenemos las de cubo, pues aquí es en función con algún cubo de lab que podamos tener. Podemos traer
por ejemplo, miembros, algún conjunto de datos y pues fusionarlo con algunas otras fórmulas de Excel, pero también es un poco ya muy específico, tampoco lo veremos en estas sesiones. Tenemos de compatibilidad, eh, de aquí pues sí, también algunas pueden ser útiles, sobre todo a la hora de hacer cálculos de tendencias, etcétera. Y por último tenemos las web, que no es más que pues para colocar sitios web, etcétera, y que podamos disponer de ellos directamente de la herramienta. Para este subtema número 2, pues esos son los tipos de funciones que tenemos disponibles en Excel. Ahora para entrar al subtema número 3, veremos opciones para insertar funciones. Bien, como ya lo platicamos al inicio de este tema, podemos hacerlo colocando un signo de igual o un signo de más, poner la función que queremos utilizar y pues seleccionando los parámetros de esa función que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Otra opción que podemos hacer es directo de donde estábamos validando las categorías, que es en insertar función. Nos podemos ir a las matemáticas, por ejemplo. Ponemos la de suma. Aquí di clic sobre cualquiera y presioné la tecla S para que me llevara hacia esa categoría donde empiezan con la letra S. Y podemos dar doble clic sobre la función que queremos utilizar. Nos aperturará una ventana en donde iremos colocando también los datos que nos va a ir requiriendo la fórmula. ¿De acuerdo? O bien podríamos hacer lo mismo que en la vez pasada, como mejor les convenga, ¿de acuerdo? La tercera opción que tenemos es dirigirnos a la herramienta de fórmulas. Y aquí, bueno, pues también podremos ver las distintas categorías que ya vimos. Adicional, pues tendremos a nuestra disposición algunas otras herramientas como el administrador de nombres, asignar nombres, etcétera. Esto también lo vimos un poco al inicio del curso, que era la parte del cuadro de nombres. Y esto lo veremos un poco más adelante, que es como para poder validar nuestras fórmulas o poder observar en dónde tenemos algún error o alguna referencia circular, etcétera. ¿De acuerdo? Pero desde aquí también lo podemos hacer. Incluso aquí hasta tenemos la autosuma. La autosuma nos funciona, voy a eliminar mi fórmula. La autosuma nos funciona si tenemos una serie de datos numéricos y queremos hacer la suma. Únicamente bastará con colocarnos abajo de esa serie y dar clic en autosuma. ¿De acuerdo? Automáticamente Excel nos va a detectar pues la lista que tenemos de datos consecutivos y nos hará la referencia. Nosotros desde aquí pues todavía la podríamos mover o cambiar, pero es la sugerencia que nos da Excel. Regularmente cuando nos colocamos abajo de lo que queremos sumar, pues siempre acierta los rangos correctos. Entonces bastaría con darle Enter. ¿De acuerdo? Y pues igual vemos las mismas categorías. Bastaría con darle clic y poder ver las funciones que tenemos disponibles. Al colocar el mouse sobre alguna de estas, pues igual nos dará una breve descripción de esa función, ¿de acuerdo? Esas son las diferentes opciones que tenemos de ingresar una fórmula. Ustedes pueden utilizar la que más se les acomode. A mí regularmente lo que más me acomoda es escribirla cuando ya estoy familiarizado con la función. En caso de que sí quisiera utilizar alguna nueva función o alguna función con la que no esté tan familiarizado, pues sí ya es cuando vengo a esta opción o acá para ir viendo más o menos como qué valores o qué argumentos es lo que necesita Excel para esa función. ¿De acuerdo? Les recomiendo que practiquen mucho las fórmulas pues más recurrentes que es buscar V, suma, mínimo, máximo, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Y para el subtema número 4, que son funciones anidadas, este tema lo haremos con algunas funciones que todavía no hemos visto, las veremos ahorita un poquito más adelante, pero quisiera que ya estén familiarizados con este concepto de funciones anidadas, porque hoy en día es algo muy recurrente en Excel, porque si bien las funciones por sí solas nos sirven de bastante,
cuando hacemos este tipo de funciones anidadas, pues todavía es mucho más versátil las funciones combinadas, ¿de acuerdo? Una función anidada es aquella en la cual comenzamos con cualquier tipo de función, pero adicional dentro de esta tenemos una más. Para dejarlo un poco más claro, voy a hacer un ejercicio muy básico. Voy a poner este y acá voy a poner este. Voy a colocar aquí esto, ¿de acuerdo? Entonces aquí, supongamos que yo quisiera hacer una suma de esto y más aparte que me sumara el valor máximo o el valor mínimo de este segmento de datos. Entonces aquí lo puedo hacer de dos maneras. Cuando son pocos datos los que tenemos de información, pues es muy sencillo de hacerlo. Pero para cada ejemplo quisiera que suponieran que tienen bases de miles de datos y pues que las funciones son las que nos van a apoyar a hacer esto de una manera más rápida. Entonces supongamos que aquí tuviéramos pues una cantidad muy amplia de datos y que nos pidieran sumar esto más aparte el valor mínimo de esta columna. Entonces lo que podemos hacer es hacer nuestra función de suma y aparte, bueno, aquí como recordamos ya le dimos la primer lista de datos, que en este caso correspondería al número uno. Ponemos una coma y aquí vamos a anidar otra función, que es la función de mínimo, que ya también vimos. En este caso, como pueden observar, pues lo estoy separando por una coma para que detecte que es el número 2 a sumar. Voy a abrir mi paréntesis, voy a seleccionar mi información que quiero que me evalúe cuál es el mínimo. Y voy a cerrar mi paréntesis una vez para la función de mínimo y otra vez para la función de suma. ¿De acuerdo? Esto es una funcionalidad, es decir, que dentro de una función ya tengo otra o otras funciones que al finalizar pues me van a hacer un conjunto de toda la función. En este caso pues el valor me tendría que dar 10 porque 1 más 2 3 más 2 5 y aquí más el valor mínimo de esta lista de datos pues es el 5. Entonces 5 más 5 serían 10. ¿De acuerdo? Como lo podemos ver, así es como lo está haciendo. O aquí, en vez del mínimo, podríamos poner el máximo. Y en vez de 10, pues nos daría 12 porque nos tomaría el 7. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una función anidada. Es bastante básica. La verdad es que las funciones anidadas regularmente son bastante extensas. Y muchas veces van enlazadas con funciones lógicas. Muy bien, con esto pues damos por finalizado el tema número 10. La verdad es que era bastante breve, solamente era una pequeña introducción pues para que se fueran familiarizando con lo que vamos a entrar ahora sí de lleno, que ya son pues algunas de las funciones en Excel como tal. ¿De acuerdo? Pues nos vemos en el siguiente tema y como siempre me pongo a sus órdenes en el grupo de WhatsApp para cualquier duda o comentario sobre el tema. ¿De acuerdo? Si te interesa seguir el curso, te invito a que te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones para que estés enterado cuando suba los siguientes temas. También me ayudarías mucho si me regalas un like en el video. Hasta luego.